es importante dejar algo claro de una vez que deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos constantemente en campo, tenemos que conocer también, eso tiene varias partes importantes. Uno que puede ser funcionamiento, ¿cierto? Otro, cómo se desarrolla o cómo se empieza a estructurar un monitoreo y de acuerdo al tipo de estación que uno quiere montar. Eso lo van a ver después cuando profundice más en el tema. Pero en cuanto a la parte de calidad de aire, ya cambió la resolución que se estaba manejando la 610. A partir de ese año se maneja la 2254 que cambia. La 2254 saca este equipo de funcionamiento. ¿Cómo se está trabajando este año y el año próximo? Cuando se saca una línea base en un proyecto, usted tiene que trabajar bajo esa línea base, ¿cierto? Si yo en la línea base, el año pasado que me aplicaba la norma anterior, y este año así ya no pueda tener como parámetro ¿cierto? Como valor de referencia. Como yo trabajé con la línea base, tengo que volver a utilizar, pero después de este año ya esto sale. ¿Y lo podemos utilizar como investigación si necesitamos saber algo, pero como tal para una empresa, para caracterizar un sector, ya no, de acuerdo a la 2054. ¿Y por qué sale? ¿Cuáles eran las deficiencias? No por deficiencias, lo que pasa es que también hay diferentes tipos de equipos. Yo me puedo encontrar con manuales, automáticos, semiautomáticos, híbridos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que usted quiera hacer, porque también yo puedo tener una estación fija, una estación móvil, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, es que yo tengo el criterio para definir qué tipo de equipo es que quiero poner en una estación. ¿Cuál recomienda la nueva resolución? No es que recomiende, es de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, vamos a poner un caso puntual, una obra, entonces en la línea base yo hago una y durante la hora quiero volver a monitorear o debo de volver a monitorear, entonces va por 18 días. Si yo no me voy a llevar un equipo que me sale demasiado costoso, que yo no cuento con él, o que, cierto, yo busco el que me dice, pues yo puedo trabajar con un manual. Es un manual, PM10 y PST. Pero eso lo profundizan después, ya vamos a ver como las partes, los componentes, cómo funciona, ¿cierto? Que ya de ahí es importante también entender otras cosas. Manejarlo puede ser rutinario, ¿cierto? Yo con 2 o 3 días que le explique, cualquier persona está en capacidad de hacer eso, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? ¿O qué es en lo que nosotros nos tenemos que formar como tecnólogos? De salir a competir, ¿cierto? Que nos paren y que si usted está frente a una hoja de cálculo, sepa si le sale un error, porque suele pasar en campo. Si usted le daña la hoja de cálculo, ¿qué? Si no sabe meter un dato, ¿qué? Si no sabe procesar una información que le da manual teniendo a la mano una calculadora, ¿qué? Llama a la empresa y dice, ah, no voy capaz. Para eso es que nos tenemos que formar, para cuando tengamos una hoja de cálculo de frente, no se vaya pues, como dice uno, a marear o a maluquear apenas vea eso ahí, sino que sepa cómo proceder, ¿cierto? Entonces, es importante. Uno, la norma, para ver cómo la norma y protocolos, eso es lo que nos basamos para trabajar con eso. 2, para qué sirve cada parte, cada pieza, cómo va conectada, porque si yo, ahorita miramos, eso tiene diferentes cables. Si yo lo conecto, para calibrar primero tengo que conectar motor directo, luego lo tengo que volver a cambiar. Este no va a funcionar y no va con este, o sea, eso es un conjunto. Si yo no lo tengo bien, también me puedo embalar, ¿cierto? Y lo otro es que eso también tiene un mantenimiento periódico, un preventivo, un correctivo. ¿Por qué? Porque es que eso tiene un motor. El motor funciona, no sé si de pronto alguno conozca las escobillas, que es de estos motores que funcionan por... Inducido. ¿Ah? Por inducido con carbón. Entonces tiene esas escobillas, entonces hay que cambiarle escobillas cada cierto tiempo, entonces uno tiene que aprender a hacer un cálculo, cuánto me puede durar unas escobillas, para qué monitoreo, dónde lo voy a, ¿cierto? Si son 18 días, si es más, si es menos. Entonces como, todo eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces es como esa parte. Entonces, ya para entonces sería el PST. ¿Qué diferencia hay del PST al PM10? Como lo vemos ahorita, que es en la rosera, el cabezote, ¿cierto? Ven que este ahorita lo montamos cuando lo pongamos a funcionar. Entonces, Necesitan ayuda, que va a dar.
te ayudó qué vio? Ah, ¿No te ayuda? no, no. Ahí ya, ahorita pasamos a ver. Esto acá tiene una base. Esto tiene una base. El conjunto es el portafiltro. Eso funciona con unos filtros. De acuerdo al equipo también hay un filtro. Fibra de vidrio o de cuarzo, según el equipo. Entonces con el portafiltro también vamos a mirar cómo es la manipulación desde el laboratorio. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar algo que se llama la cadena de custodia. ¿De qué? Tanto de la muestra, la que voy a llevar el filtro nuevo, como el que voy a retirar usado. ¿Para qué? Para garantizar pues la calidad de lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Para qué? Cuando yo hago el montaje del filtro, para que no vaya a tener humedad, esto se empaca también en bolsa esta sin cloro. ¿Por qué? Porque los filtros, cuando están en el laboratorio, eso también tiene unas fases. Me lo expliqué ahorita, que es el premuestreo, el muestreo y el posmuestreo. ¿Qué se hace en el premuestreo? El premuestreo son todas las actividades que yo desarrollo en el laboratorio antes de ir a campo, ¿cierto? Es donde yo hago un pesaje de filtros, ¿cierto? Llevo un control en unas cartas o en los registros que dejan del laboratorio del peso inicial, porque luego una vez el monitorea, yo tengo que ver otra vez ese peso y hacer una diferencia, ¿cierto? Para ver cuál es la manipulación que tiene ese filtro. Entonces, teniéndolo de esa manera, antes en el premuestreo es todo lo que se realiza antes de que hacemos en el laboratorio. Ya en el muestreo es lo que les digo, que yo tengo que venir a realizar un cambio de filtro todos los días en el mismo horario, porque eso se maneja 24 horas. Entonces, eso sería durante el muestreo, garantizar la seguridad o la cadena de custodia de la muestra, y el postmuestreo que ya sería otra vez cuando vuelva al laboratorio, pero con la muestra de campo. Tiene que pasar en el desecador 24 horas, 36 horas, perdón, pasas 26 horas, y luego si lo puedo pesar o caracterizar lo que se vaya a hacer con la muestra. Por ese lado, tienen diferencias, me lo mostré ahorita, que son los cabezzones. Esto funciona por este motor, esto es de succión, funciona por succión, ¿cierto? Y por aquí es el ingreso del caudal de aire. Entonces viene aquí y el filtro me atrapo, por aquí tiene... ¿La succión es estándar o es variable? ¿Ah? ¿La succión es estándar o variable? Ya vamos a dar esa parte, eso se maneja de aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo unas condiciones de referencia. Las condiciones de referencia yo las puedo manejar. Las debo manejar en la hoja de cálculo, porque acorde a las condiciones de referencia y a las condiciones reales, yo debo de trabajar en la hoja de cálculo con esos datos. ¿Para qué? Porque no va a ser lo mismo las de referencia al lugar donde yo voy a realizar el monitoreo o el muestreo, ¿cierto? No va a variar la presión, todas esas condiciones que nos pueden afectar. Entonces, para eso es el controlador de flujo máximo, ¿cierto? Bien. Este instrumento, eso que es como un lapicito, ¿cierto? Y aquí por medio del controlador, él tiene este orificio, y yo, girándolo hacia izquierda a derecha, puedo aumentar o disminuir el caudal que maneja el equipo, ¿cierto? De acuerdo a los cálculos que yo realicé en la hoja, en la base de datos, ¿cierto? De ahí determino a qué caudal me tiene que trabajar el equipo durante 2 días. Eso es otra cosa que yo llego a hacer diariamente cuando voy a manipular el equipo en campo. Yo tengo que hacer una verificación inicial de qué caudal me está trabajando el equipo. Si está dentro del rango, ya lo vamos a usar. Eso se llama un manómetro de agua. Entonces, en el manómetro está vacío. Con frutilla. Bueno, entonces, con el manómetro yo verifico esa diferencia de presión que me está manejando. En la hoja de cálculo, con los cálculos y con los valores que yo ingreso, él me debe dejar pues
como ese rango en el que debe estar el equipo. Si se me sale, si se me pasa, o verificar si está trabajando en condiciones normales que debería estar operando. Yo lo debo de ajustar de acá, ¿cierto? Donde no sé dónde se puede aumentar o disminuir. Otra vez esto que es como el temporizador. ¿Por qué? Yo garantizar que sea, dice que es 24 horas, más o menos 60. O sea, tendría datos que me sirven con 23 horas. Si es menos, no me sirve. Después van a mirar eso más cuando profundicen cómo se puede validar o cómo se puede dar por perdida una muestra, ¿cierto? O un día de muestreo. Entonces él tiene otros accesorios que yo lo puedo programar. Una vez lo conecto, él funciona como un reloj, ¿cierto? Yo lo puedo programar para que prenda a cierta hora y para que se apague esa hora. ¿Para qué? Para que me garantice esas 24 horas de monitoreo. Entonces tiene el on y el off. Por ejemplo, hacemos la instalación ya. Dejamos toda la estación de monitoreo montada. Pero yo necesito que me prenda a las 12. Estamos muy lejos, yo no puedo venir a las 12 a prenderlo. Simplemente lo programo para que se prenda a las 12 y ya ahí sí. Al día siguiente puedo venir a la hora que necesito para que sean las 24 horas. ¿No entienden para qué sirve? Para programar el equipo. ¿Tiene batería el equipo? ¿Ah? No, No, eléctrico. eso es otra cosa que van a ver cuando profundicen. En el protocolo dice que uno cuando realiza la visita tiene que asegurarse de que la estación va a tener electricidad, o sea, que va a tener electricidad de energía constante. Eso es otra cosa. Entonces, por ese lado esto. Otra cosa, que como les decía ahorita, que como es un conjunto, él va conectado a este. Incluso ahí damos una carta para que vean cómo funciona. Yo tengo que programar este. Yo lo muevo de acá. De acá lo puedo mover. Con el bloque que él me da, esto tiene una escala. Pero eso es otra cosa que hay que entender cómo funciona. ¿Cómo se llama? La carta registradora. Esa me registra el flujo del equipo. Él tiene una escala. De acuerdo a esa escala, este que se ve acá es como un marcador. Él me va marcando según el flujo que tenga el equipo, me lo marca acá. ¿Cómo es la variación? Porque yo no voy a saber. Yo lo veo funcionando de una manera y le verifico el flujo. Y yo digo, está en el rango. Entonces marca acá. Pero si yo vengo y miro la carta, ahí está parejo. Se ve parejo. Pero según donde yo instale el equipo, según las condiciones, él me puede empezar a fluctuar. a dar variaciones. ¿Cierto? Es donde yo verifico si el equipo está funcionando de forma correcta o no. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante esa carta. Debe ir marcada con la fecha, la hora, el número de filtro. Porque yo le puedo poner la fecha o un dato u otro, pero no sé qué filtro es o de qué equipo, porque es igual para este como para este. Es igual la carta. Entonces, esa es para eso. Me verifica el flujo, ahí es donde verifico el flujo. Entonces, importante, la carta tiene todo el registro horario alrededor y las escalas donde me marca el flujo. Entonces, una vez yo lo programo acá, obviamente tiene que estar programado acá a la misma hora. ¿Por qué? Porque verifico el flujo a tal hora en esa escala, ¿cómo fue? ¿Listo? Entonces, por eso debe ver uno que esto se me quede marcando. Porque si yo conecto mal uno y otro, el equipo tiene flujo y está funcionando normal y me va a mostrar la carta. ¿Cierto? Entonces eso es lo que uno tiene que tener como en cuenta. Y lo otro es el tiempo. ¿Cómo verifico yo si me monitorea las 24 horas que yo necesito? Acá tiene algo que se llama un horómetro. Otro reloj. Y él me va contando el tiempo. Yo simplemente hago una verificación y con el horómetro puedo saber exactamente cuánto tiempo me monitorea el equipo, es donde lo dejé. Entonces yo tomo un dato cuando lo pongo en funcionamiento, una vez cambio el filtro, y tomo el dato cuando lo apago, una vez vengo al día siguiente a cambiar el filtro. ¿Listo? Un segundito. Muy interesante por lo que están preguntando con respecto a cómo se determina el caudal, ¿cierto? En este tipo de equipos. Porque ¿qué es lo que pasa, muchachos?
Ustedes aquí desde que entraron, desde el principio todo ha sido caudal, ¿cierto? Y casi siempre sus instructores han manifestado que esa es una medida fundamental para lo que nosotros hacemos, tanto en el componente agua, en la matriz agua, como en el componente de calidad del aire. Entonces vean, si ustedes ven la ecuación que tienen ahí, o que estoy proyectando en el tablero, y revisan la información que yo les pasé, ¿cierto? Esa información o esa guía como tal es la guía que me permite saber el paso a paso de cómo calibro yo los equipos, ¿cierto? Entonces digamos que son ecuaciones que ya se encuentran establecidas en base a dos condiciones. La presión, que ha sido una de esas que el compañero nos ha hablado, que es sumamente importante. En su curso de vertimientos ustedes ya vieron algo sobre presiones manométricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros medimos la presión de salida del flujo en el motor con el manómetro. Y esa información la llevamos a nuestra base de cálculo en Excel, que vamos a montar, ¿cierto? Y allá está el modelo de la ecuación. Entonces, ¿qué miren? Para usted determinar ese caudal a condiciones de trabajo del equipo, debo de tener en cuenta algunas variables. Entre ellas son la presión de funcionamiento del equipo, la presión atmosférica y la temperatura, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas es supremamente importante que una vez sepan que para poder llegar a determinar ese caudal, que a fin de cuentas, teniendo presente un tiempo de muestreo, es el que me va a decir cuántos miligramos o cuántos microgramos por metro cúbico, ¿cierto? Estoy yo reportando del contaminante que estamos midiendo. Ustedes ya conocen bien las normas. Y en la parte o en la temática de calidad del aire, siempre es microgramo sobre metro cúbico. Entonces, ¿de dónde saco yo ese metro cúbico? Oigan, aquí donde hay algo que me diga, hombre, durante el día de hoy muestreaste tantos metros cúbicos de aire. Eso no lo da. ¿Por qué? Porque el equipo es más mecánico. Hay unos equipos que son 100% automáticos y te muestran la concentración segundo a segundo. Cuando nosotros compramos esto acá, digamos que el primer encontrón que tuvimos es que eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a pensar. Y la única manera de que ustedes entiendan cómo se desarrolla, ¿cierto?, ese procedimiento es calculando desde el principio hasta el fin, con cada una de esas variables, esas temáticas. Porque ¿qué me gana yo tener un equipo ahí y diga, bueno, ¿sabe qué? Mira, la concentración es de tantos microgramos por metro cúbico, pero eso de dónde sale, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, que lo tengan presente. Aparte de que este tipo de equipos, vean, usted les puede dar cajeta toda la que quieran, ahí está. Ustedes los pueden coger, los pueden manipular sin miedo, como lo hizo él. Digamos que el compañero ya hizo unos equipos, por ejemplo, ese alemán que tenían allá, pues un monstruo de equipo, una cosita así, ¿cierto? Y eso casi que segundo a segundo le estaba diciendo a usted cuál era la concentración de eso es PM2,5, ¿cierto? 2,5, tiene varios, uno puede programar para varios. Lo que pasa es que aquí uno la diferencia así, pero se ve muy grande. Eso es por decir algo, por el diseño del equipo. Esto tiene un diseño físico, ¿cierto? De acuerdo al diseño que tienen, es el funcionamiento. Eso es lo mismo, pero como es el Pro, puede ser un poco más pequeño y el cabezote puede ser igual, pero a escala. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que ven acá, por acá, es por donde se funciona igual por succión. ¿Cuál es la diferencia? La entrada de este y de este. Este no tiene una restricción, está el filtro ahí y me entra el caudal. Entonces este me maneja 30 micras. Mientras que este tiene unos separadores por donde entra, él me impacta y como es PM10 y menor o igual a 10 micras, me va a separar solo las de 10 micras. Por física hacen esa. Entonces, ese funciona con un método diferente que no tiene filtro, eso es espectrofotométrico, ese método. Eso es espectrofotométrico y por eso se lo puede dar en tiempo real. Y se lo puede dar segundo a segundo. Incluso tiene integrado para darle temperatura, humedad y le da todo. Entonces el mismo programa le da todo. Como dice, pues lo que es lo importante es saber de dónde sale todo eso, porque a la hora que yo tenga que operar con esos datos sin yo saberlos operar o para qué los quiero operar, no me sirven de nada, ¿cierto? Entonces eso es como lo importante. Entonces, quería hacer el paréntesis ahí interrumpiendo a Julián para que vea pues que para poder determinar el caudal y poder llegar a una concentración debe de conocer unas condiciones básicas de operación.
y condiciones ambientales, que es la presión del lugar donde voy a estar, la presión de salida del equipo y la temperatura. Para eso es que nosotros tenemos que aprender a trabajar con un componente de meteorología. Si yo tengo unos datos de meteorología y yo no los sé procesar, estamos ahí graves. Entonces va a ser otra partecita que vamos a ver enseguida, que es el tema de la estación. Ahí nos vamos turnando para que el compañero descanse la garganta y yo también. ¿Listo? Entonces vea pues, lo que dice Julián. Este equipo como tal tiene un cabezote. Este cabezote tiene un separador aerodinámico de partículas. Ustedes ven, estos orificios o estos tubos tienen un diámetro determinado. Si ustedes ven esto, tienen un diámetro diferente. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de impacto aquí es diferente cuando ingresa que cuando sale. ¿Por qué? Porque al hacer una reducción o hacer una ampliación del diámetro de cada uno de estos tubos, la relación va a cambiar, la velocidad va a ser diferente. Entonces digamos que son unos principios físicos que permiten que se maneje de esa manera. Entonces, básicamente, cuando la partícula o la cantidad de aire, entra con las partículas por cada uno de estos puntos, de acuerdo a esa aceleración que hace acá, porque miren que por este punto no hay ninguna aceleración. ¿Por qué? Porque está entrando aire de igual manera por todos lados. Cuando se distribuye uniformemente por este lado, esa cantidad de aire que entra va a haber una aceleración de ese aire, ¿cierto? En cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? La partícula de aire ingresa y choca aquí a una placa, que venga se las muestra. Esto es una placa como cualquier otra, una placa de aluminio. Para el aire. Listo, choca en los puntos medios, no donde está la ranura, sino en la mitad de ellas. Normalmente a estos equipos se les adiciona ahí una especie de gel o de vaselina, ¿cierto? Es un gel especial. Una silicona especial Exactamente. para eso. Entonces, ¿qué pasa? Va a quedar la partícula ahí. Las partículas que son mayores a PM10 se van a quedar ahí pegadas. Las que son menores, con ese incremento de la velocidad y ese choque, van a rebotar y van a ingresar directamente a cada una de estas cavidades. Entonces miren, el caudal que ingresa por acá se distribuye uniformemente por cada una de estas tuberías, porque básicamente el equipo es hermético, o sea, esto no tiene salida de aire por ningún lado. Y como hay un motor que está succionando, entonces se supone que el mismo caudal que entra es el mismo caudal que se distribuye dentro del equipo. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Después de eso, el aire va a ingresar directamente al filtro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí para abajo es lo mismo que el otro, no tiene ciencia, es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el tipo de filtro con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vea pues, para PM10 nosotros trabajamos con un filtro de cuarzo y para PST trabajamos con un filtro de fibra de vidrio. Son diferentes. Entonces, vea, les pongo un ejemplo. Seguida les traigo filtros para que entonces, vean, les pongo un ejemplo más o menos. Una caja de filtros de cuarzo trae alrededor de 25 y cuesta entre 700 y 800 mil pesos. Eso se daña mirando. Pregúntenle al compañero. Entonces imagínense uno a la intemperie montado trabajando con esto, ¿cierto? Donde hay todas las condiciones, viento, lluvia, donde usted está por allá montado en una andamia a 3, 4, 5 metros del piso. Entonces hay que tener, digamos, una manipulación muy delicada con eso. Yo creo que aquí tenemos uno, ¿cierto? Ok, ahorita vamos a calibrar. Ahorita vamos a hacer todos los procedimientos para esto. Primero lo vamos a hacer analíticamente, a manito. Y luego, que es la tarea que van a quedar los que trabajan conmigo mañana, lo van a montar en Excel. Entonces, vean, yo les paso más o menos el filtro. Esto es un filtro, ¿cierto? Se los voy a pasar pues para que lo manipulen. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esto es lo que nosotros montamos ahí, ¿cierto? Entonces, mire el concepto. Este es de cuarzo. Mire el concepto. Trabajo en unidades másicas sobre unidades de volumen. O sea, masa sobre volumen. ¿Masa de qué? Del filtro. O sea, antes de irme al campo, yo debo pesar los filtros totalmente limpios. Pero resulta, hombre, aquí ya boté un montón de concentración. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, cuando yo lo traiga al laboratorio y vuelva y pese, ya la diferencia no me va a dar, ¿cierto? Entonces ahí va a haber un error. Va a haber un día que se pierde de transporte, de viáticos, de energía y de un montón de cosas que se ve reflejada en plata.
Porque normalmente esto no se coloca en la esquina de la casa, sino que hay que ir al lugar donde lo llamen a uno. ¿Sí o no? ¿Vos has ido a Santa Rosa? A Reno. Exactamente, o sea, un proyecto minero, digamos que ha sido, digamos, uno de los proyectos más grandes de Santa Rosa de Osos. La universidad donde él trabaja, que es el laboratorio, tiene el contrato con todo lo que es la línea base. Entonces ellos están monitoreando antes, durante y después del proyecto. Todo lo que han visto en impactos desde la teoría, ¿cierto? Sino que acá en el componente o en la matriz aire se hace de esta manera. Entonces hay que instalar la estación de monitoreo e ir a hacer cambio de eso cada rato. Entonces lo que yo les digo, son lugares casi que inhóspitos donde uno se tiene que meter. Entonces les voy a pasar el filtro para que lo vean, pues no hay ningún problema. Listo, para que miren, mira que eso cada rato se daña. Entonces ese, antes de que continuemos con Julián para que vaya descansando, solo que se da a mirar. Ese, sí. Ese es uno limpio. Entonces después de que nosotros hacemos el monitoreo... Entonces, eso no es para armar, ya sabe que es. Ese cuero de arroz. No, hermano, esto, Después de eso... ahí no puede armar Esto, un muchachos, trago. es lo que se recupera. Pegándome se rompe. Entonces, vean, pues, muchachos, de manera general, esto es lo que llega a los pulmones de uno, porque eso es lo que nos estamos respirando. ¿Sí o no? Esto es lo que estamos cuantificando como PM10. Pero miren que esto va más allá de lo que dice la norma. Ustedes saben que aquí hay una cantidad de microgramos sobre metro cúbico, pero ¿qué tiene esto allá adentro? O sea, ¿eso es qué? A material particulado, pero el material particulado son muchas cosas, ¿cierto? Entonces, en este momento nosotros nos encontramos no ejecutando, pero estamos a inicios de hacer un proyecto para hacer una caracterización morfológica y química de lo que hay acá. O sea, decir, qué tipo de material hay y en qué cantidad hay. De tal manera que podamos cruzar esa información, ¿cierto? Y relacionarla, hombre. Resulta que en este punto nosotros encontramos tantos contaminantes. Pues con la información meteorológica, con la información de calidad del aire, hombre, ¿esto de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Cierto? Entonces vean que esto no es carreta y aplica desde el área en la que nosotros trabajamos, ¿cierto? En el tema de fuentes fijas, claro, yo tengo una estación de monitoreo de calidad del aire en una zona específica, de tal manera que yo identifique cómo influyen todas las fuentes fijas que hay alrededor y les caiga ya donde ustedes van a trabajar, bueno, eso no está cumpliendo, ¿usted cómo sabe? Porque es que yo estoy mirando a otro lado. ¿Listo? Entonces mire hacia dónde vamos, para que lo tengan muy presente. Entonces, en ese orden de ideas, contarnos un poquito cómo funciona el tema de la meteorología, para que ahorita ya nos metamos más de lleno aquí. Con respecto a la meteorología, cuando uno hace estos estudios de calidad de aire, sin eso no podemos hacer nada. ¿Por qué? Esa es la estación meteorológica. ¿Qué me da la estación meteorológica? Me da velocidad del viento. La veleta, va acá por la veleta, me dijo que la tienen como mantenimiento, no sé, el grupo que hace las cosas del laboratorio. Acá va la veleta, que me da dirección del viento, ¿cierto? Esto es únicamente para que ella cargue, pues, porque ella sí tiene una batería, pero para que la soporte pues durante la noche. Durante el día se alimenta pues de la radiación. Me da humedad relativa y me da la precipitación. En la consola yo puedo ver o tengo la oportunidad de descargar los datos día, semana, mes, desde que hago el montaje de la estación. ¿Por qué es importante eso? Porque yo tengo que ver algo que se llama la rosa de los vientos. Con la rosa de los vientos, como yo determino la dirección y la velocidad, la dirección predominante de los vientos. Yo la puedo programar. Resulta que de acuerdo, vienen varios modelos de estación. Esta es el modelo de estas Vantage Boo, esa trae, bueno, de hecho las dos, la Pro hay otra más grande, también más y tiene otro parámetro más que también me mide como la radiación. Pero yo las puedo programar para 5 minutos, media hora y 1 hora, de acuerdo a lo que yo necesite. Pues.
Es que igual, no, igual yo tengo que promediar. Porque si no, yo tengo una cantidad de datos impresionantes, de acuerdo a lo que yo quiera, pues, porque si yo la programo, por ejemplo, minuto a minuto, de una hora tengo 60 datos, pero de velocidad del viento. Pero es que tengo humedad, velocidad, dirección, entonces se me vuelve una cantidad de datos, pues, ya más complejo de manejar. Mientras que si yo la programo hora a hora, ellas mismas están en capacidad de integrarme los datos y sacarme el promedio de una vez. Entonces yo puedo manejar los datos hora a hora. En la integración de monitoreo, yo pongo a funcionar el medidor de PM10 y ella al mismo tiempo durante el Sí, yo tiempo llego, yo de llego, hago medición. todo el montaje, sí, yo llego y hago todo el montaje de la estación. Julián, mira más o menos la... Ah, bueno, voy a... ¿Qué crees? ¿Cómo con eso? Entonces tengo datos, que era como lo que más o menos la pregunta me estaba diciendo. Tengo datos en la fecha, tengo la hora, ahí se ve que está por ahora, y me da la temperatura. Ahí tengo varios, y ahí no me sirven todos, les voy a señalar acá. Como la temperatura más alta, la temperatura más baja, la humedad, yo necesito ahí únicamente temperatura, velocidad del viento y otra que tengo por acá, presión, precipitación. Lluvia, radiación. Acá necesito la presión, porque yo tengo que trabajar con la presión. Precipitación, velocidad del viento, dirección del viento. Mire más o menos cómo nos da la dirección del viento. Acá. Listo. Entonces lo que yo estaba hablando ahorita acerca de la ruta de los vientos, yo tengo que saber a qué condiciones, ¿cierto? O a qué valor representa cada uno de ellos. En el sistema es hexadecimal. Hexadecimal. ¿Listo? Entonces cuando yo hago la validación de los datos, miren lo que pasa ya con la metodología validada. Mira lo que les decía Julián, hacia dónde tengo que llevar yo, ¿cierto? De todos esos datos, que ahí ya me los saca horarios, para yo no manejar 60 datos de una hora, sino que ella tiene la capacidad de integrarme y sacarme un promedio, porque es que tengo que manejar humedad, precipitación, velocidad, presión, temperatura, todo en promedios. Entonces, ya saco esos datos así, y tengo también que hacer la conversión de la dirección, porque la dirección me la da en grados, pero yo en grados aparte también la necesito, pues como la dirección en electro, como se dice, sí, los puntos cardinales. Entonces para eso se hace. Ya de acuerdo a eso, con el promedio o el promedio de todo el monitoreo, yo puedo ver cuál es la dirección predominante. Directamente con eso puedo saber cuál es posiblemente la fuente fija, sea fija o fuente de cualquier tipo que me esté afectando esa zona que quiero caracterizar o que estoy monitoreando. Para eso es importante la Para que estación. entiendan lo que dice Julián, vean un momentico allá en la pantalla, ¿cierto? Entonces vean, yo necesito saber cuál es la dirección predominante. Recuerden que esto, desde la estadística como básica, nosotros esos datos predominantes lo calculamos con qué variable. El número de datos que más se repite. ¿Con qué Moda, se calcula eso? moda. Con la moda, exactamente. Entonces yo debo de cambiar, ¿cierto? Esa coordenada como tal en números. Entonces yo ya sé que si empiezo norte, ¿cierto? Llegar al este, ¿cuántos grados sería? ¿Ah? Si me muevo del norte a este, ¿cuántos grados sería? Profesora, ya es... Entonces vean, muchachos, entonces vean qué tan importante es lo siguiente. ¿Sí o no? Miren qué tan importante es vincular todas las ciencias. Nosotros ni siquiera no hemos hablado todavía de los sistemas de información geográfica y cómo se vincula esto a ese tema, que es lo que el compañero maneja ya. Ya le explicaste pues, la... No, todavía no. No, todavía no. Venga, vamos para allá. Sí. Entonces, muy importante que tengan claro eso, pero miren que eso es un tema de ubicación. Muchachos, es un tema de ubicación y de motricidad, ¿sí o no? Norte, tal y tal. Y eso tiene, de acuerdo a la circunferencia, unos grados ya definidos. ¿Sí me van a entender? Pero, Entonces, pero si es hexagesimal,
no sería entonces eso, la variabilidad de los grados, no serían 45, Sí, claro, 90. es lo que nosotros estamos haciendo allá. Dirección del viento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando ese punto de coordenada a grados con medio de un algoritmo. De tal manera que nosotros ya lo vinculemos en Excel, inmediatamente nos dé para poder trabajarlo en la rosa de los vientos, que ya el compañero les va a explicar. Les va a mostrar una para que explique eso, más o menos qué es. Que con lo que ya vamos a hablar ahí, decimos, bueno, y para que todo eso, ¿cómo puedo representar yo eso? Ya por medio de eso, o por medio del programa de la rosa de los vientos, uno ya pasa todos esos datos y por medio de Maps o de la ubicación, él me pasa todos esos datos, como lo grafica sobre esa ubicación o sobre esas coordenadas que yo tengo desde el punto en el que se ubica. Entonces, de una vez, me muestra según los colores como la cantidad de tiempo en que el viento sopló hacia o desde. Yo lo puedo definir de esa manera, o me lo define de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer con eso es interpretar. Eso me lo puede dar en porcentajes, para que lo tengamos ya uno lo puede ver pues como desde ese punto. Necesito una pregunta ya. De pronto, pues, no tengo la respuesta, pero igual, si la conexión. O sea, si bien han pensado en el tema de material particulado, la parte química. De hecho, vos sabés que los microorganismos también se camuflan en las partículas. Porque no se también en un análisis microbiológico, o sea, también meter esa parte microbiológica a esa muestra. Eso era. Perdóname, y sería como más, tal vez, por ejemplo, aquí no están, pero aquí los que manejan el tema de salud, los que tienen esa competencia, y se articulan pues todo, inclusive escanean los almacenamientos, y de pronto la gente de gestión, y todo eso. Sí, es que de hecho cuando empezamos con el monitoreo el año pasado, ese era como uno de los objetivos, que no fuera solo nosotros desde la parte ambiental, sino que nosotros nos podemos vincular con la parte de la salud que también está acá, ¿cierto? Y que ellos desde la parte de la salud vieran cómo la contaminación o el tema de calidad de aire nos puede afectar en los diferentes centros que fue los que miramos cómo estaba el tema de contaminación. Lo que pasa es que eso ya es un tema más complejo de vincular eso, porque un centro, otro, costos, pero sí se puede hacer. De hecho, eso es lo que hablaba ahorita el profe, que es lo que se quiere hacer, como caracterizar esos filtros, porque yo sí tengo unidades de masa sobre volumen, pero no es solo la concentración que pueda tener un filtro, sino que qué más hay en esa concentración. Que de hecho eso es otro ensayo que se puede hacer aquí fácilmente. Desde ahí, hacer un cultivo con ese filtro, con lo que tiene el filtro, y caracterizar qué hongo o qué puede crecer ahí. Sí, eso se puede aplicar, fácilmente se puede aplicar desde microbiología, porque aquí tenemos todos los equipos que necesitamos para hacer un análisis de ese tipo. ¿Cuál es la idea? Nosotros somos los que movemos esto. Entonces, si uno no le hace, eso no se hace solo. Pausa. Ya no.